Bueno, querido estudiante, recibe una cordial bienvenida y espero que estés deseoso de aprender de una forma muy fácil y muy sencilla un nuevo conocimiento, bien sea en la biología o sea en la química. Hoy le corresponde el turno a la química y vamos a hablar de una familia de compuestos muy especiales. ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar acerca de lo que son los alcanos. Recuerda que en la primera clase ya aprendimos qué son los alcanos, aprendimos cómo es su estructura, cómo es su fórmula general, cuáles son sus propiedades físicas y aprendimos también a clasificarlos. En la segunda clase aprendimos cómo se le daba nombre a los alcanos y aprendimos a darle nombre a los alcanos lineales, los alcanos ramificados y los alcanos cíclicos. E incluso aprendimos el proceso contrario, es decir, aprendimos cómo a partir de un nombre podemos dibujar una estructura. Si tú quieres ver esas clases, recuerda que al final del video te voy a dejar los enlaces para que puedas verlas. Hoy vamos a continuar con el tema de los alcanos. ¿Y de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar acerca de las reacciones de los alcanos y vamos a conocer tal vez las 4 reacciones más importantes que tienen los alcanos. ¿Cuáles son estas? La halogenación, la nitración, la combustión y hay un proceso muy importante que se le conoce con el nombre de cracking. Entonces vamos a hablar acerca de esos 4 tipos de reacciones. Primero vamos a empezar hablando acerca de lo que es la halogenación y la nitración. Pero ¿por qué vamos a empezar hablando de estas 2 reacciones? Resulta que estas 2 reacciones en su mecanismo son muy similares entre sí. Por eso si comprendemos una, es fácil que podamos comprender la otra. Entonces, empecemos hablando acerca de qué es la halogenación. La halogenación, recuerda que es la reacción de un alcano, como los que estamos viendo acá, es la reacción de un alcano con un halógeno. Y puede que en este momento tú te preguntes, ¿y qué es un halógeno? Recuerda que un halógeno es un elemento que se encuentra en el grupo 7A de la tabla periódica. En algunas tablas ese grupo aparece como 17, pero en la mayoría aparece como 7A. ¿Qué elementos nos encontramos allí? Hay varios elementos, pero los más representativos son el cloro y el bromo. O sea que en la mayoría de las reacciones vamos a utilizar cloro y bromo. Y para esta reacción es muy importante utilizar un catalizador. Recuerda que un catalizador es un intermediario para que la reacción sea posible. Ese catalizador puede ser el calor. Recuerda que el calor se representa por medio de un triángulo o puede ser la luz ultravioleta que se representa como HV. Entonces, vamos a mirar estos 3 ejemplos. Tú dirás, ¿y por qué 3 ejemplos? Resulta que si nosotros aprendemos a hacer estos 3 ejemplos, básicamente vamos a resolver cualquier clase de esta reacción. Entonces, empecemos con el primero. Primero vamos a explicarlo de la forma más sencilla y luego vamos a verlo con mecanismo. Entonces, mire, ¿qué ocurre en esta reacción? Recordemos que la reacción de halogenación también se le conoce como una reacción de sustitución. ¿Y por qué es una reacción de sustitución? Mire, aquí tenemos un alcano. Este alcano que tenemos aquí recibe el nombre del metano. ¿Por qué es el metano? Pues porque está formado por un solo átomo de carbono. Y recuerda que según las normas de la nomenclatura, cuando tiene uno, se dice met. Entonces en este caso este sería metano porque es un alcano. Va a reaccionar con este halógeno que es el bromo. Recuerda que el bromo es un elemento diatómico. Quiere decir que no lo encontramos en estado individual, sino que generalmente lo encontramos en parejitas. Por eso tiene ese 2 allí. O sea que eso quiere decir que aquí hay 2 bromos. ¿Qué ocurre en esta reacción? Uno de esos 2 bromos, de esos 2 que hay allí, uno solito, ¿qué va a hacer? Va a desplazar o va a sustituir, por eso se le llama reacción de sustitución, va a sustituir a un hidrógeno de los que están aquí. Como en este caso tenemos 4 hidrógenos y solamente va a ser sustituido uno, quiere decir que en este lado, en lugar de quedarnos CH4, nos va a quedar CH3. ¿Y por qué CH3? Porque un hidrógeno de esos 4 va a ser sustituido. ¿Por quién va a ser sustituido? Por uno solo de los 2 bromos que hay aquí. O sea que el resultado sería CH3Br. El Br acaba de sustituir a un hidrógeno. ¿Qué me quedaría al otro lado? Bueno, recordemos que así como ese hidrógeno fue sustituido, ese mismo hidrógeno se va a unir con el otro bromo. O sea que aquí me quedaría H. Recuerde que esa H proviene del hidrógeno que salió de acá unido con el otro bromo. Entonces el resultado sería bromo-metano y ácido bromhídrico. Ahora la pregunta es, ¿y cómo sería esta reacción si nosotros la hiciéramos por medio de un mecanismo? ¿Cómo sería el mecanismo de esta reacción? Bien, para que entendamos el mecanismo de esta reacción, es importante que tengas en cuenta, cuando tenemos bromo 2, es lo mismo como si tuviéramos un bromo acá y otro bromo acá.
Recuerda que estos dos bromos están unidos por medio de un enlace simple. Y un enlace simple se va a representar con dos punticos. Cada puntico representa un electrón, o sea, acá tenemos un par de electrones. ¿Qué sucede realmente en esta reacción? Resulta que por la acción del calor o la luz ultravioleta, que son los catalizadores, resulta que este enlace se va a romper. Al romperse, en lugar de quedarme dos bromos, me van a quedar dos radicales de bromo. O sea, un bromo con un electrón que se le conoce con el nombre de radical y otro bromo con otro electrón que se le conoce como radical. Uno de estos bromos, ¿qué va a hacer? Va a sustraer a un hidrógeno de acá y se formaría el HBr, ¿sí notan? Y el otro bromo con su radical, porque los átomos que tienen radicales libres son bastante reactivos, ¿qué va a hacer el otro con su radical? Pues va a ingresar en donde quedó ese espacio. Por eso me va a quedar CH3Br. Ese sería el mecanismo y ahí comprendemos por qué es importante el catalizador. Los demás ejemplos lo vamos a ver entonces de la forma sencilla. Solo quería mostrarte cuál es el mecanismo pues, de esta reacción, pues de una forma sencilla, abreviada. Ahora miremos la segunda reacción. Este compuesto que tenemos aquí, nota que está formado por 3 átomos de carbono. Así que su nombre es propano y va a reaccionar con el cloro con cualquiera de estos dos catalizadores, sea el calor o la luz ultravioleta. Y aquí va a pasar lo mismo que hicimos arriba. Uno de estos dos cloros va a sustituir a uno de esos hidrógenos. Si el cloro sustituye al hidrógeno, en este lado me quedaría CH3, porque esta parte de aquí no la hemos tocado. Aquí nos quedaría CH2, tampoco hemos modificado esta parte, pero aquí sí hay una modificación, porque en lugar de poner CH3, ahora vamos a poner CH2. ¿Y por qué? Porque un hidrógeno va a ser sustituido por un cloro. Como quien dice, el cloro ingresará aquí y el hidrógeno se vendrá para acá. ¿Cuál es el resultado? Entonces tenemos CH2 y un átomo de cloro. Y en este caso de acá vamos a tener, me va a quedar el cloro que quedó aquí, porque son dos cloros, más el hidrógeno que salió de aquí. Estas reacciones, algunos también suelen llamarles como reacciones de intercambio. ¿Por qué de intercambio? Porque es como si se hubieran intercambiado. Mientras uno de los cloros ingresó, el hidrógeno salió y se unió con el otro cloro. Sin embargo, puede que tú en este momento te preguntes y digas, bueno, ¿por qué salió este hidrógeno? Porque es que así como salió el hidrógeno de acá, también pudo haber salido el hidrógeno de acá. ¿Qué hubiese pasado si hubiera ocurrido así? Haga de cuenta como una novela con un final alternativo. O sea, vamos a tener un producto alternativo. Entonces, supongamos que la reacción no fue aquí, sino que supongamos que se hizo con uno de los hidrógenos que tiene acá. Entonces, ¿qué ocurre? Pues este cloro tendría que desplazar a uno de estos hidrógenos. Si lo desplaza, el resultado sería CH3, porque no hemos tocado esta parte de la molécula. Aquí teníamos CH2, pero como un hidrógeno va a ser sustituido por un cloro, entonces me queda solo un hidrógeno y aquí me quedaría el cloro, porque el cloro ha sustituido al hidrógeno. Y aquí nos quedaría CH3, porque en este caso no hemos tocado esta parte. Ahora la pregunta, ¿y qué pasa con el hidrógeno que salió? Pues ese hidrógeno se va a unir con el cloro que tenemos acá, porque recuerde que un cloro entra, pero el otro se queda allá. Entonces el resultado sería más hidrógeno, el hidrógeno que sale con el cloro que se haya quedado. Y de esa forma tenemos los dos posibles resultados. Puede que tú digas, bueno, ¿y será que podemos sacar de acá? Resulta que si sacáramos un hidrógeno de acá, sería lo mismo que sacarlo de acá, nos daría el mismo compuesto. Por eso solamente tenemos estas dos posibilidades. Ahora surge la pregunta, ¿y cuál es el producto más probable? ¿Será que se dan en la misma proporción? Experimentalmente se ha podido medir que de este de acá se va a producir un 45%, mientras que del de acá se va a producir un 55%. Eso quiere decir de que es más factible que se produzca este de aquí, este compuesto de acá, que el que tenemos acá. Ahora viene la pregunta, ¿a qué se debe eso? Bien, hay un principio en la química que dice lo siguiente, vamos a anotarlo por acá. Dice que los carbonos terciarios son más reactivos que los carbonos secundarios y los carbonos secundarios son más reactivos que los carbonos primarios. Entonces, vamos a determinar el tipo de carbono. Miren, este carbono que estamos viendo aquí es un carbono primario. ¿Por qué primario? Todos los carbonos que están en los extremos son primarios. Además, tiene un solo vecino carbono. Este carbono que está aquí también tiene un solo vecino. Además está en un extremo, por eso es primario. Mientras que este carbono que tenemos acá es secundario.
porque está en la mitad y además solamente tiene dos vecinos carbonos. Por eso es secundario. Como este carbono es secundario, note que los carbonos secundarios son más reactivos que los primarios. O sea que este carbono reacciona más fácil que el de acá. Por eso este producto es más factible que el que tenemos arriba. En el caso del producto de arriba, este recibe el nombre, si le vamos a dar su nombre, si enumeraríamos por aquí porque por acá está el cloro, 1, 2 y 3, se llamaría 1-cloro-propano. Mientras que el de acá, si enumeramos 1, 2 y 3, como está en el carbono número 2, se llamaría 2-cloropropano. Y esos serían los posibles resultados. Vamos a ver el siguiente caso, mire. ¿Qué tiene este compuesto diferente a los demás? Que este no es un alcano, sino un cicloalcano. Recuerde que los cicloalcanos, aunque uno no los ponga, recuerda que en cada esquinita hay un átomo de carbono acompañado de dos hidrógenos. Solamente que no los ponemos para que quede más fácil representarlos. ¿Qué va a pasar aquí? Mire, va a pasar exactamente lo mismo. Como aquí hay dos bromos, por ayuda de estos catalizadores del calor o la luz ultravioleta, un bromo va a sustituir a uno de los hidrógenos que hay ahí. Recuerda que no los ponemos, pero ahí están. Al sustituirlo, ¿qué se va a formar acá? Pues se va a formar, tenemos el ciclo y vamos a tener aquí un bromo. Porque un bromo ha sustituido a un hidrógeno. Y aquí nos va a quedar ese hidrógeno que salió unido con el otro bromo. Así que como resultado nos dio bromo, ciclobutano. Decimos que se llama ciclobutano porque tiene 4 carbonos y es un ciclobutano. Y este sería nuestro resultado. Ahora vamos a ver la reacción de nitración. ¿Qué es la nitración? La nitración es la reacción de un alcano con ácido nítrico. Esta es la fórmula del ácido nítrico. Y el catalizador para esta reacción es el calor. Recuerda que el calor se va a representar por medio de un triángulo. Y siempre el catalizador lo vamos a poner sobre las flechitas. ¿Cómo sería esta reacción? Aquí tenemos un alcano de 3 carbonos. 1, 2 y 3. Recuerda que se llama propano por tener 3 átomos de carbono. Si yo quiero comprender esta reacción y apenas estoy empezando, es bueno que en lugar de poner el ácido nítrico de esta forma, lo pongamos de esta forma. Puede que tú en este momento te digas, pero no son lo mismo. Mira que sí es lo mismo. Acá tenemos un átomo de hidrógeno, un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y un átomo de nitrógeno. Aquí tenemos 3 de oxígeno y nota 2 más 1, también tenemos 3 átomos de oxígeno. Es el mismo compuesto, solo que lo hemos puesto separado para que comprendamos mejor la reacción. ¿Qué va a pasar aquí? Va a pasar lo mismo que acá. Va a haber una sustitución. El grupo nitro va a sustituir a uno de los hidrógenos que se encuentra acá. Entonces, al sustituirlo nos va a quedar CH3, porque no hemos tocado esta parte, CH2, y aquí en este lugar, en lugar de poner CH3, vamos a poner CH2. ¿Por qué? Porque un hidrógeno ha sido sustituido. ¿Y por quién fue sustituido? Pues por este grupo, que es el grupo nitro. ¿Qué pasa con el hidrógeno? Ese hidrógeno que acaba de salir, pues se va a combinar con esta molécula, con el HO. Si yo sumo una H más esta H, pues me van a dar 2H, o sea H2. Y como acá tenemos oxígeno, el compuesto va a ser H2O. Haga de cuenta que a este H le sumamos un hidrógeno y nos dio H2O. Este sería el primer resultado. Pero recuerda que también la reacción se pudo dar acá. O sea, en lugar de hacerlo aquí, también podría ser acá. ¿Cuál sería el resultado? Si este grupo, en lugar de ingresar al primero, hubiese ingresado al segundo, hubiese desplazado un hidrógeno de acá. El resultado entonces hubiese sido CH3, no hemos modificado nada aquí, pero aquí sí hicimos una modificación. En lugar de quedar CH2, ahora queda CH. ¿Por qué? Porque va a ser desplazado por este grupo que se llama el grupo nitro. Y aquí también nos quedaría CH3. ¿Qué pasa con el hidrógeno que estaba acá? Bueno, ese hidrógeno se va a sumar entonces a este HO. Si se suma el hidrógeno que salió más esta H, me va a quedar H2 más el oxígeno H2O. Entonces, estos serían los dos posibles productos. Pero ahora viene la pregunta, ¿y cuál de los dos va a ser el más factible? ¿El que más se va a producir? ¿El que se va a dar en mayor proporción? Pues el que se va a dar en mayor proporción es el que tenemos aquí abajo. ¿Por qué? Porque recuerda que el carbono de la mitad es secundario y el de acá es primario. Y los carbonos secundarios son más reactivos que los primarios. Si nos preguntaran por el nombre, este compuesto, como este grupo se llama nitro, si numeramos 1, 2 y 3, este sería 1 nitro porque está en el carbono 1, 1 nitropropano. Mientras que el de abajo sería 1, 2, 3, sería 2 nitro porque está en el número 2, 2 nitropropano. Y ese sería el resultado de la nitración. Bueno, entonces ahora vamos a ver las dos últimas reacciones.
¿Cuáles son esas dos? Vamos a ver en qué consiste la combustión y en qué consiste la pirólisis, también conocida con el nombre de cracking. Entonces, mire, ¿qué es la combustión? Primero que todo debes de tener en cuenta algo. La combustión no es una reacción que sea solamente de los alcanos. De hecho, todos los compuestos orgánicos pueden hacer combustión, bien sea una hoja de papel, un pedazo de madera, la gasolina, el petróleo, los aceites. Todo lo que sea orgánico puede hacer combustión. ¿Y qué es una combustión? Es la reacción de un alcano con el oxígeno, como tú puedes ver. Y para eso vamos a necesitar de un catalizador. ¿Quién es ese catalizador? Pues es el calor. Recuerda que el triángulo representa el calor. Estas reacciones son muy sencillas, ¿por qué? Porque todas las combustiones, no importa qué alcano nosotros tengamos acá, todas las combustiones van a producir CO2, van a producir H2O, o sea, agua, y todas van a producir calor. Por eso es que estas reacciones son tan importantes. ¿Por qué? Porque es que ese calor sirve para muchas cosas. Esto es una reacción de tipo exotérmico, es decir, es una reacción que va a liberar calor. Por ejemplo, cuando abrimos la llave de la cocina, el gas que sale hace combustión. ¿Y qué se produce al final? Calor. ¿Y para qué nos sirve ese calor? Pues para poder cocinar nuestros alimentos. Cuando tenemos un motor a gas y ocurre la combustión dentro del motor, pues ¿qué se va a producir? CO2, H2O, pero también se va a producir calor. Y ese calor es importante para poder poner en movimiento el motor de ese automóvil o de lo que nosotros tengamos. Entonces, por eso son tan importantes las combustiones. Ten cuidado cuando hagas una combustión. No la vayas a confundir con una halogenación, porque suele pasar que a veces pensamos que igual que en la halogenación, un oxígeno entra y se va a cambiar con un hidrógeno. No, en la combustión no va a pasar eso. Siempre las combustiones van a dar CO2, H2O y van a liberar calor. ¿Qué es lo único que va a ser diferente entre una sustancia y otra que haga combustión? Son los coeficientes que balancean la ecuación. Recuerda que hay un tema que se llama balanceo de ecuaciones. Entonces mira, por ejemplo, aquí tenemos un átomo de carbono y un átomo de carbono. Pero nota que aquí hay 4 átomos de hidrógeno y aquí hay 2. Si nosotros balanceamos esto, pues debemos de poner un 2 aquí, porque de esa forma 2 por 2 nos da 4. Y tendríamos 4 hidrógenos allá y 4 hidrógenos acá. ¿Qué pasa con el oxígeno? Mira que tenemos 2 oxígenos acá, mientras que aquí 2 por 1, recuerda que este 2 multiplica al 1 de acá, 2 por 1, 2, o sea, 2 acá y 2 acá, en total tenemos 4 oxígenos. Así que si a este lado ponemos un 2, 2 por 2 nos da 4, y de esa manera balanceamos la ecuación. Esta reacción, lo único distinto que va a tener acá son los números que la balancean. ¿Por qué? Mira, ¿cuántos carbonos tenemos aquí? 3. Entonces quiere decir que aquí vamos a poner un 3 para que nos queden 3 carbonos y 3 carbonos. Hidrógenos tenemos 8, pero aquí solamente tenemos 2. Entonces vamos a igualarlos. Si ponemos un 4, 4 por 2 me da 8, lo mismo que acá. ¿Qué nos falta cuadrar? Nos falta cuadrar el oxígeno. ¿Por qué? Porque aquí apenas hay 2. ¿Y acá cuántos tenemos? Mira, 3 por 2 tenemos 6. 4 por 1 tenemos 4. 6 más 4, en total tenemos 10 oxígenos. Mientras que acá tenemos 2. Así que, ¿qué número vamos a poner aquí? Estás en lo correcto, 5. Porque 5 por 2 nos da 10. Y acá tenemos 6 y 4 acá, tenemos los mismos 10. Esto es lo único que va a variar entre una combustión de un alcano y otro alcano. Pero siempre grábate esto, van a producir CO2 y H2O. Eso para hablar de la combustión. Ahora hablemos de la pirólisis, que también se le suele conocer con el nombre de cracking, aunque ese nombre también tiene otras aplicaciones. ¿Qué es la pirólisis? La palabra lisis viene de ruptura y piro viene de calor. Entonces, pirólisis significa coger un alcano grande y romperlo en varios compuestos. ¿Con la ayuda de quién? Con la ayuda del calor. Normalmente son más o menos unos 500 grados centígrados y hasta un poco más. Esta reacción, para que pueda ser una pirólisis y no se nos vaya a volver una combustión, no puede haber oxígeno. Porque si hay oxígeno, pues se nos formaría una combustión. Entonces, ¿qué pasa cuando le hago pirólisis, por ejemplo, este alcano que tiene 4 átomos de carbono? Pues se van a producir una mezcla de muchos productos, van a haber muchas posibilidades. Existe la posibilidad de que, por ejemplo, salga un átomo de hidrógeno de acá y otro átomo, se rompen y se van. Si lo notan, mira, aquí quedaron H2. Cuando se va un átomo de hidrógeno de acá y un átomo de hidrógeno de acá, aquí automáticamente se va a formar un doble enlace. ¿Si lo notas? Y mire que baja la cantidad de hidrógenos, de 3 bajamos a 2 porque un hidrógeno se fue. Y aquí de 2 pasamos a 1 porque un hidrógeno se fue y se forma un doble enlace. En este caso se formó un alqueno,
si notan, de 4 átomos de carbono. Sé que es un alqueno por el doble enlace. También existe la posibilidad en que se hubiera ido un hidrógeno de acá y otro hidrógeno de acá. Si eso llega a pasar, nota, acá nos quedaría el hidrógeno y de donde se van los hidrógenos se debe formar un doble enlace. Esta sería otra posibilidad. Alguien dirá, profe, y la otra sería esta. No, porque si se va aquí es lo mismo que como si se fuera acá. O sea, realmente daría el mismo compuesto. ¿Qué otra posibilidad tenemos? De que en lugar de romperse los hidrógenos, pues se rompa el enlace entre los carbonos, por ejemplo. Entonces, es posible, como en este caso de acá, que se rompa este enlace. Si se rompe ese enlace, note lo que nos va a quedar acá. Aquí se nos van 2 átomos de hidrógeno y nos forman un enlace doble, ¿sí notan? Y aquí, al otro lado, se nos va a formar un enlace simple. O sea, se nos parte y nos van a quedar 2 átomos de carbono acá y 2 átomos de carbono acá. Por acá se nos forma un alqueno y por acá se nos va a formar un alcano. ¿Qué otra posibilidad hay? Que la ruptura hubiera sido acá. Si la ruptura hubiese sido en ese lado, entonces se nos hubiera formado un alqueno a este lado y aquí se nos hubiera formado pues un átomo de carbono, sería un alcano. O sea, 3 átomos acá y 1 acá, porque se deben de conservar los 4. Cuando hay una pirólisis, siempre se va a dar una mezcla de compuestos. Y entre más larga sea esta cadena, pues la mezcla de compuestos va a ser más variada. Bueno, yo espero que haya sido claro este tema para ti, espero que te haya gustado la clase, lo más importante que lo hayas comprendido. Si quieres conocer sobre nomenclatura y sobre qué son los alcanos, ahí te dejo pues para que los puedas ver. Y si quieres conocer sobre más compuestos orgánicos, alcoholes, aromáticos, alquenos, alquinos, todos los compuestos orgánicos, su nomenclatura y sus reacciones, pues visita mi canal y allí vas a encontrar todas esas clases que tú necesitas. No olvides compartir este video, dame un me gusta si consideras de que pues valió la pena el video y me encantaría escuchar tu opinión, me encantaría leer tu comentario. Bueno, entonces nos vemos en una próxima clase.